Hermanos, hermanas, como siempre una hermosa bendición de Dios el encontrarnos en este lugar y disponernos para recibir su santa palabra. Vamos a abrir esta mañana las escrituras en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Mateo 15, vamos a leer los versos del 1 al 9. Dice así la escritura en Mateo 15, 1 en adelante. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por el momento hermoso que nos concedes para abrir las escrituras. Ahora te rogamos, Padre, que no solamente la escritura esté abierta, sino que pueda penetrar a nuestro corazón, transformar nuestro modo de vida. Señor, háblanos de modo particular a cada uno, cada una, a la familia, a la pareja, al matrimonio, a los jóvenes, a toda edad. Señor, háblanos en toda circunstancia, porque, Señor, seguramente aquí hay hermanos y hermanas que vinieron dejando, Señor, o trayendo más bien situaciones de tristeza, de luto, de congoja, de amargura, de enfermedades, de conflictos. Señor, tráenos alivio con tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre precioso y santo del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. La vida cristiana es mucho más que buenas costumbres. Por supuesto que cuando nosotros ya somos cristianos, vamos aprendiendo a practicar más buenas costumbres. Pasan a ser parte de nuestro carácter, de nuestro modo de vivir, de nuestro modo de relacionarnos con los demás. Cuando uno es cristiano, tiene que empezar a ser más puntual que antes, porque la impuntualidad no es de cristianos. Por ejemplo, cuando uno es cristiano y llegas a tu centro de trabajo y ves 2 o 3 que están murmurando del otro, no es de cristianos meterse a ese grupo. No, eso no es mío, no. Antes yo le hacía el chisme, ya no. Antes yo murmuraba, ya no. Qué buenas cosas. Más que costumbres son los principios de la palabra. Porque la Biblia dice que no murmuremos. Lo que pasa es que de repente traemos costumbres que no son necesariamente doctrinas bíblicas. Por ejemplo, déjeme decirle una cosa muy importante. Hoy tuvimos la escuela dominical, domingo en la mañana, y estamos en el culto de predicación. Amén. Ya estamos aquí, sí. Y hay algunos hermanos que porque una persona dice: no, tenés 3 domingos de no venir a la escuela dominical, estás en pecado. De verdad. Mire, qué buena cosa que vengamos al estudio de la palabra del Señor. Pero déjeme recordarle algo: la escuela dominical no es mandamiento bíblico. La escuela dominical ni existe en la historia bíblica. Como reunión de una iglesia
se fundó hasta al finales del siglo XVIII, 1780, algo así. Así que ni existía la escuela dominical. Se volvió una costumbre, y qué buena costumbre. Pero no podemos condenar a alguien porque no vino a una escuela dominical. Bueno, tal vez se enfermó, tal vez tuvo algo que hacer importante, pero la escuela dominical es una costumbre muy buena, no un mandato, porque tenemos otras reuniones en la semana donde aprendemos. Venimos a orar, venimos a estudiar la palabra. Entonces nuestra vida cristiana y nuestra vida como iglesia está cargada de un cúmulo de costumbres que pueden ser buenas, otras no tan buenas, ¿ya? Y que no son necesariamente doctrina bíblica. Pues un poco de eso es lo que pasaba en este pasaje bíblico cuando encontramos al Señor Jesús hablando o siendo criticado por los escribas y fariseos en relación a las costumbres que ellos observaron en los discípulos de Jesús. Estaban en Genezaret. Genezaret es una ciudad de Galilea, en el norte de Israel. Galilea es la ciudad de Jesús. Todos sabemos que nació en el sur, Belén de Judá, pero que sus padres vivían en Nazaret de Galilea y allá él se levantó. Y la Biblia nos enseña que el vecindario de Jesús, donde se levantó, creció, es Capernaum de Galilea. Genezaret es cerca de su vecindario. Sin embargo, es importante que desde Jerusalén llegaron hasta Galilea escribas y fariseos para cuestionarlo. La Biblia en el Nuevo Testamento, especialmente en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos 4 libros están llenos de episodios donde los escribas, sacerdotes, fariseos estaban detrás de Jesús. Ya para este momento, cuando se escribió esto o ocurrió esto, era el último año del ministerio de Jesús. Un año intenso, porque entonces comenzaron más a perseguirlo, a tratar de hacerlo caer en ridículo, haciéndole preguntas supuestamente peligrosas. Y los galileos, los fariseos de Galilea, como que pidieron refuerzos de Jerusalén. Y llegaron escribas y fariseos de Jerusalén. Y la preocupación que ellos manifiestan aquí tiene que ver con costumbres. La preocupación de los escribas y fariseos está basada en la tradición de los ancianos, no en lo establecido por la ley de Moisés. ¿Cuál es la preocupación de ellos? La pregunta en el versículo 2. La pregunta dirigida a Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Observe bien que ellos mismos son conscientes, no están diciendo, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios? No, la tradición de los ancianos. ¿Y cuál es esa tradición que están quebrantando los discípulos? Que no se lavan las manos cuando comen pan. Hermanos, hermanas, qué buena costumbre lavarse las manos cuando comemos, ¿verdad? Sí, es buena costumbre. Es una buena costumbre bañarse todos los días, ¿sí? Es una buena costumbre decir buenos días. Hay padres y madres aquí, habemos que a los hijos no les enseñamos ni a decir con permiso, ni buenos días, ni el respeto al abuelito, a la abuelita. Esas costumbres, hermanos, están dejando mucho que desear en nuestra cultura. A este tipo de cosas es que se estaban refiriendo a ellos, que los discípulos no se lavaban las manos para comer el pan. Eso no es parte de los mandamientos. No, es una tradición de los ancianos, tradición de la cultura judía. ¿Cuándo surgieron esas tradiciones? Ahora explicamos. Después que el pueblo de Judá estuvo cautivo en Babilonia por 70 años y después de 70 años regresaron a Jerusalén,
en todo ese periodo hasta antes de Jesús, todo el periodo en el que los israelitas estuvieron cautivos en Babilonia, los del sur, en Asiria, los del norte, estuvieron siempre invadidos por diferentes naciones y se llevaron cautivos de Asiria y diferentes lugares. Cuando estaban en sus cautiverios, lejos de su territorio, como no tenían las escrituras de la ley que Dios dio a Moisés, entonces ellos, para preservar su cultura, sus prácticas religiosas, no tenían el templo para sacrificios, como sí lo tenían en Jerusalén. Entonces empezaron a hacer tradición oral, no había nada escrito. Y parte de esas tradiciones orales eran este tipo de costumbres. Después que regresaron a Judá, surgieron los fariseos de un lado y los saduceos del otro. Pero los fariseos, que son los que aparecen aquí, eran los que se consideraban el grupo más conservador en cuanto a guardar la ley de Moisés. Y para guardar la ley de Moisés, y decían ellos que la ley de Moisés estaba en peligro de extinguirse, en peligro de no ser practicada, pensaban que una manera de proteger más la práctica de las leyes de Dios a través de Moisés era inventar otras costumbres o leyes. Y dentro de esas costumbres estaban estas de lavarse las manos, etcétera, ¿no? Ahora, yo creo que es importante hacer la diferencia de que en realidad aparece muy bien claro en la ley de Moisés la necesidad de lavarse las manos. Pero ¿quiénes? Siempre que en el libro de Éxodo o de Levítico se habla de lavarse las manos, se refería a los sacerdotes en relación a su práctica sacerdotal en el templo. Lavar la carne al animalito del sacrificio, lavarse las manos o purificarse antes del oficio sacerdotal. Pero no había ningún otro mandamiento de lavarse la mano en la casa, porque esa es una costumbre natural. No tenía que aparecer en la ley de Moisés. Y yo quiero insistir que si hemos leído bien aquí en el versículo 2, los mismos fariseos son conscientes de que lavarse las manos no era parte de la ley, era sencillamente práctica de la cultura judía, establecida a través de la tradición de los ancianos. Ahora veamos, esto es un poquito de historia, de contexto. Veamos aquí la pregunta: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Sabe que aquí hay una acusación velada hacia Jesús? Aquí lo que están diciendo es: ¿por qué tú le enseñas a tus discípulos cosas extrañas a nuestra tradición? No se atreven a decirlo así directamente, sino que toman el camino de los discípulos, ¿no? ¿Por qué tus discípulos? Aquí es: ¿por qué tú les enseñas a tus discípulos a quebrantar la tradición de nuestra nación? Esto no era parte de la ley, sino de sus propias tradiciones. El capítulo 7, verso 3 de Mateo dice así: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Bueno, qué buena costumbre, lavarse las manos, mantenerse aseados todo el día y otro montón de costumbres más. Limpiar los zapatos, lavar la ropa, cuántas buenas costumbres. Pero hermanos, eso no es parte de nuestra comunión con Dios, no determina nuestra comunión con Dios. ¿Sabe que hay algunas costumbres de las iglesias que también se parecen a esto? La costumbre de venir a la iglesia, qué bueno que vengamos a la iglesia todos los días, pero venir a la iglesia no te hace salvo. Y otro tipo de costumbre, ¿sabe qué? De repente vemos a alguna persona, Chepito no ha venido, vamos a ir a visitarlo. Hermano Chepito, ¿algún problema que tiene? Sí, pastor, fíjese que siempre que voy saliendo aparece un invitado que no esperaba y viene una visita o algo pasó y ya no pude ir. Tengo un mes de que me pasa eso. Pero no se preocupe si no me ve, porque aunque no me vea, yo mando mis diezmos. Y yo tengo que decirle una vez, perdone la expresión, pero para confrontar nuestro pensamiento, no lo digo así, pero es para que nos hacernos pensar, óigame, ¿y a mí qué me importan sus diezmos? ¿Comprende? Ahora no lo voy a decir de modo personal, lo voy a decir como piensa Dios.
Dios estará diciendo, ¿y a mí qué me importan tus diezmos y tus ofrendas? ¿Dios necesita diezmos y ofrendas? No, Él no necesita nada. Diezmamos y ofrendamos y venimos a la iglesia y leemos la Biblia y oramos porque es nuestra necesidad, no la necesidad de Dios. Dios no necesita nada de nosotros. ¿O sí? ¿A Dios no le duele la cabeza? ¿A Dios no le da hambre? ¿Dios no anda descalzo para que le traigamos una ofrendita y le compremos un par de zapatos nuevos? No necesita nada. Él desea de nosotros nuestra adoración y que le reconozcamos que solo Él es Dios. La necesidad es nuestra. ¿Quién necesita ser salvo? Dios. ¿Salvo de qué? Él es creador y soberano. Nosotros necesitamos ser salvos. Y como necesitamos ser salvos, ojalá que estuviésemos aquí todos los días, aprendiendo de su palabra, orando, clamando. Y si traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas es porque nosotros mismos lo necesitamos para muchas cosas materiales, pero Dios no. Por eso lo dije así, no vaya a creer, ay, qué pastor más duro. No, yo nunca se lo digo así a la persona, pero lo digo ahora para que nos confrontemos con la realidad de lo que verdaderamente ocurre. Si no me ve, no se preocupe, pero ahí mando mis ofrendas, hermano. ¿Y con eso qué? ¿Compró la salvación? ¿Compró su estatus de miembro en la iglesia? No. Es más, el tema del diezmo y las ofrendas es un tema muy importante para la iglesia. Pero lo más importante es que Dios quiere verte aquí, humillado delante de tu presencia, más importante que tus diezmos y tus ofrendas. Más importante que tu forma de vestir, porque el Espíritu Santo es quien te va guiando acerca de cómo es la mejor manera de vestir. Es un tema importante, pero más que eso, tu humillación delante de Dios todos los días. La exhortación de Jesús en el capítulo 15, versículo 3, Jesús señala una actitud contra Dios. Dios va al punto, el Señor Jesús va al punto. No se deja así, que ya lo saqué del tema, ya lo enredé. No, el Señor va al punto. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Va al punto. Lo que a ustedes les preocupa son las tradiciones humanas. Lo que a Dios les preocupa es que ustedes sí quebrantan la ley de Dios. No las costumbres, no las tradiciones, sino la ley de Dios. Ellos habían puesto tradiciones y costumbres por sobre la voluntad y mandamientos de Dios. Vamos a decir que esto se aplica a nosotros también, como cuando alguien dice, pastor, yo vengo todos los días a los cultos. Amén, qué bueno. Pero tu testimonio en la casa, hermano, pero tu testimonio en el vecindario, has puesto una costumbre de crees cumplir porque vienes o porque haces o porque tienes un cargo, pero no cumples con lo que Dios desea de testificar a través de tu vida, cuánto Él te ha transformado allá, que ahora tienes que ser mejor esposo o mejor esposa de que antes de conocer a Cristo, mejor ciudadano y ciudadana antes que conocer a Cristo, mejor vendedor y mejor comprador, porque ya no te quedas con los vueltos o cambios. Ay, pastor, hasta con eso tiene que ver. La vida cristiana tiene que ver con la totalidad de tu vida. No hay una pequeñita parte de tu vida que esté fuera de esto. Hermanitos y hermanitas de tiendas, de pulperías, o aquellos que también siendo compradores no pagan. Con eso tiene que ver la vida cristiana, no con si vienes o no vienes. Insisto, qué bueno que vengamos todos cada vez que hay reunión de la iglesia, pero eso no te hace buen cristiano. La iglesia, qué bonito lo que los niños presentaron, ¿verdad? En una de las expresiones que dijeron, la iglesia tiene que crecer porque la iglesia es la escuela de todos. Eso es la iglesia, la escuela donde todos aprendemos. No donde hacemos nuestra vida cristiana. Hermanos, nosotros no hacemos nuestra vida cristiana aquí. Aquí aprendemos para hacerla allá afuera en la calle, con tu vecino.
con tus clientes, con tus parientes, con tus hijos, con toda persona. Somos puestos en esta tierra como iglesia, ¿para qué? Para ir y predicar el evangelio. ¿Cómo vamos a predicar con esos testimonios de frieza espiritual, de falta de oración? Nosotros también estamos cargados de tradiciones y costumbres que no apuntan a nuestra verdadera comunión con Dios. Han puesto sus tradiciones por sobre los mandamientos de Dios. Vea usted los versos 4 y 5. Porque Dios mandó diciendo, dice el Señor a los fariseos: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Oiga bien, que es importante lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. ¿Qué es lo que dice el principio bíblico? ¿Qué es lo que ha mandado Dios? No olvide, es un mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué cosa es honrar a tu padre y a tu madre? Mire, yo honro a mi padre y a mi madre. Le llevo un regalito el día del padre y a la madre. ¿Qué? Ya cumplí. Y si no estoy allí, le llamo: feliz cumpleaños. Así es, honras a tu padre y a tu madre. Y no te vuelves a aparecer. Y no sabes cómo vive, si está enfermo, enferma. Parece extremo esto, pero es verdad, esto ocurre en nuestro medio. Sí, ocurre. El descuido de papá y mamá. Y tantas cosas más que tienen que ver con el cuidado de nuestro padre. Y cuando hablamos de los jóvenes, ¿no? Los adolescentes. Papá te quiero mucho, mamá te quiero mucho. Sí, con calificaciones bajo del nivel, tienen siempre, ¿no? Tu conducta en la escuela. Tienen que estar llamando a papá y mamá a cada momento porque ya no lo soportamos, al niño en la escuela. Ese tipo de cosas, hermanos. ¿Comprenden? Es la manera en que tenemos que enseñar a nuestros hijos a honrar no solo a papá y mamá, a los mayores también. La ley que Dios dio a Moisés para el pueblo de Israel está cargada de respeto a los ancianos, del cuidado a los ancianos. ¿Ya? Pero esto es lo que decía la ley de Dios. ¿Qué decía la tradición? La segunda parte. ¿Sabe lo que decía? Cuando papá y mamá, un anciano decía: hijo, estoy enfermo, vete a la farmacia y tráeme, cómprame esta receta. Papá, no puedo, porque el dinero que yo iba a invertir en ti, lo voy a dar al sacrificio a Dios en el templo. Es mucho más importante. Y dice Dios, dice el Señor Jesús: están invalidando. Eso no es lo que la Biblia dice. Justificar como si algo fuera superior a lo que Dios ya había mandado. De eso es que está hablando aquí. Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Aquello que yo había destinado para ti, mejor para el templo, para el sacerdocio. Y así justificaban el abandonar a sus padres. En el versículo 7 aparece un señalamiento del Señor Jesús muy fuerte. Muchas veces hemos estudiado aquí que el Señor Jesús, ya lo dijimos hace un instante, óigame, el Señor usa un lenguaje directo, no anda así, se lo voy a decir suavecito para que no se ofendan, o voy a ir allí con lenguaje oculto. No, el Señor va directo. ¿Cómo les llamó? Verso 7: hipócritas. ¿Ya? ¿Qué enorme peso tiene esa palabra del Señor Jesús para los fariseos? Hipócritas. ¿Qué significa hipocresía, hermano? Vivir de una vida falsa, aparentar una cosa y hacer otra. ¿Suele ocurrir entre nosotros? Algunas veces. En muchas ocasiones actuamos hipócritamente. Probablemente cada vez que venimos a la iglesia con otro ropaje, con otra imagen. Probablemente cuando hacemos una diferencia entre lo que el hermano de la iglesia puede decir de mí y lo que el vecino pueda decir de mí. Salen todos los días con la Biblia y parecen, pero cuando vienen aquí, vienen cómo pelean y se dicen cosas y se ofenden. Eso es hipocresía. Bueno,
capítulo 29, verso 13 de Isaías. Jesús hace referencia a lo dicho por el profeta Isaías cuando les llamó hipócritas. El Señor Jesús, cada vez que decía algo, lo sustentaba con lo que ya había sido dicho en algún profeta de la antigüedad. Isaías 29, 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Qué bonito hemos cantado hoy, ¿ves? Sí, bonito cantamos con nuestra boca. Ojalá que lo que cantamos con nuestra boca refleje el corazón, refleje la vida interior. Amén, hermanos. Estoy viendo muchos rostros asustados hoy. La palabra se recibe con gozo. Bueno, si nos exhorta como estamos viviendo, pues más gozo todavía. Señor, gracias por enseñarme. ¿Ve? Mi propósito no es que alguien salga afligido de aquí, sino gozoso. Señor, gracias por enseñarme. Quiero enmendar mi vida. No quiero seguir siendo hipócrita, vanidoso, falso. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, hermanas, lo que los fariseos estaban diciéndole a Jesús se refería a eso de lavar las manos. Los discípulos que no se lavaban las manos al comer es tradición de hombres. Y Isaías lo había advertido aproximadamente 700 años antes, porque ese fue el periodo en que vivió Isaías, 700 años antes de Cristo. Porque la conducta humana es la misma de hace 7000 años, de hace 700, la de ayer, la de hoy, es la raza humana. Hipócrita, falso, vanidoso, murmurador, falseador. Y al respecto de eso sigue diciendo la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 78, en los versos 35 y 36. Dice la Escritura: y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca, eso quiere decir, le alababan con su boca y con su lengua le mentían. Hermanos, hermanas, ¿cómo es posible vivir en una doble cara delante de Dios? Con la misma lengua le alabamos y con la misma lengua ofendemos a Dios o al hermano. Recuerda la pequeña cartita de Santiago, casi al final de la Biblia, habla de la lengua. Uy, cuánto daño se puede hacer con la lengua. Con la misma lengua que solemos alabar a Dios. De eso está hablando la palabra. La primera parte de la discusión de aquí, el capítulo 15 de Mateo, se refiere a los fariseos. Pero la segunda parte, ya el Señor hace a un lado a los fariseos y comienza a hablarle a la multitud. Al final de todo, hermanos y hermanas, el mensaje del Evangelio no vino para los grandes, vino para los humildes, los pequeños. Pero para los grandes también, sí, pero los grandes tienen que humillarse y llegar a ser como los más pequeños para que puedan entender la palabra. El mensaje de Jesús a la multitud, mire, a partir del versículo 10, siempre en Mateo 15, Jesús deja de dirigirse a los escribas y fariseos y se enfoca en el resto de la gente. El mensaje de Jesús no fue un mensaje elitista, solo a los ricos, solo a los sabios, solo a los intelectuales, solo a los que suelen entender. No, a todos, a la multitud. No fue de eso precisamente que también los acusaron los fariseos. ¿Qué dicen los fariseos en algunos otros pasajes? Mira con quién se junta, con prostitutas y ladrones. ¿Por qué? Porque esa es la gente que el Señor quiere. Hermano, hermana, hace mucho tiempo, y digo esto porque las personas involucradas en esto que voy a decir ya no están en la iglesia, fue mucho tiempo atrás. Vino un muchacho con costumbres homosexuales. La Biblia repudia eso, pero no repudia al individuo. El muchacho venía con esas costumbres muy visiblemente en su manera de hablar y de moverse.
Y un ancianito de la iglesia, repito, ya esas personas no están, eso es porque a veces uno dice cosas y ya alguno está diciendo, ya sé de quién está hablando el pastor. No, olvídese, aquí no están. Y entonces un ancianito se nos acercó muy duro. Mire, yo aquí vengo con mis dos nietecitos, 7, 8, 9 años, tal vez. Y yo no quiero que vean malas costumbres. O lo corren o nos vamos nosotros. Y yo pues que no le dije nada en ese momento, empecé a orar. Y cuando lo vi de nuevo le digo, parece que se va a tener que ir. Porque yo no le voy a cerrar la puerta a nadie. ¿Comprende lo que estamos diciendo? ¿Por quién vino el Señor Jesús? Vino por usted y por mí cuando éramos borrachos, cuando éramos drogadictos, cuando éramos ladrones, cuando éramos chismosos, cuando éramos murmuradores, cuando éramos alacranes. Ay, pastor, qué duro, yo nunca fui eso. Bueno, pues también por usted. Pero vino por todos. ¿O no? Hermano, ¿quién vino aquí y es salvo en Cristo porque era buena gente? Se pone de pie, ¿no? Porque me gustaría aprender de usted. ¿Cómo ser buena gente sin necesidad de Cristo? No hay, ¿verdad? Todos tenemos, como se debe suele decir en la calle, todos tenemos una cola. Pero mi vida ya ha cambiado, gloria al Señor, no gloria a ti. Gloria al Señor que nuestra vida ha cambiado. Pero ¿de dónde venimos, hermanos? De donde queremos que venga el borracho, de donde queremos que venga el homosexual y la prostituta y el ladrón y el mentiroso. De allí queremos, porque el Señor a eso vino, a salvar a todo aquel que estaba perdido. Por esa misma cosa, hermanos, es que encontramos aquí que el Señor ya, dejó a un lado a los fariseos y empezó a hablar a la gente. Le preocupó más la gente. Jesús deja de dirigirse a los escribas y fariseos y se enfoca en el resto de la gente. Y llamando así a la multitud les dijo, dice el verso 10, oíd y entended. A la multitud. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que oigamos y entendamos? Hermanos, es interesante cómo el Señor Jesús habla de esas dos cosas, ¿no? Oír y entender. Aquí venimos a la iglesia y oímos, mucho oímos. ¿Oíste lo que dijo el pastor? ¿Oíste lo que cantó el hermanito? ¿Oíste a los niños? Sí, bonito. Ahora, ¿lo entendiste? Esa segunda parte está como más difícil. Porque el entender implica una actitud. De repente decir, el entender implica un nivel intelectual. No, si lo entendiste, pero tu actitud está, es cuestión de actitud. Sí lo entendí, pero no es para mí eso de santidad y pureza. No es que el mundo es tan bonito que me cuesta entenderlo. A veces la palabra entendimiento solo la relacionamos a mi nivel de estudio, ¿no? ¿Cómo lo voy a entender si yo no he estudiado? No, si no se trata de cuánto estudiaste. Se trata de que si tu corazón está listo para actuar conforme a lo que entendiste, porque lo entendiste. Lo entendiste clarito, que el Señor lo que quiere es renovar tu vida, pero eso implica renovar, arrepentirme de lo que estoy haciendo, y eso no lo quiero hacer. Quiero seguir viviendo la vida del mundo porque la vida del mundo es bonita. En la carne es bonita. ¿Ve? ¿Qué es aquello que debemos oír y entender del mensaje del Evangelio de Jesucristo? Hay una contaminación de la cual tenemos que librarnos. La contaminación del cuerpo, seguimos en Mateo 15, la contaminación del cuerpo es la que se puede producir con todo lo que entra al cuerpo. Pero la contaminación que más debe preocuparnos es la del alma. Esta se produce de adentro hacia afuera, es al revés. No lo que como, sino lo que sale de mí. Es decir, está en nosotros mismos. Así lo dice Mateo 15:11. Dice el Señor Jesús, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre.
Nosotros nos cuidamos de todo lo que, el virus, el microbio, la garrapata, lo que comemos, eso nos hace daño, ¿sí o no? Nos pica un animalito y nos hace daño. Pero hay medicinas para eso. Y me hicieron un examen y estoy inundado de parásitos. ¿Hay medicina para eso? ¿Sabe para lo que no hay medicina humana? Es para lo que sale de ti. ¿Qué sale de ti? Amarguras, rencores, odios, resentimientos, falta de perdón, deseo de que te vaya mal. ¿Cómo se cura eso, hermano? Y la gente le dice, aquella gente que no cree en Dios, le habla de terapias. Es verdad que hace pocos días estuvimos hablando de esto. Le decía un terapista a una señora que fue a buscar, esta no es una entrevista cristiana. Llegó a un terapista social y le dice, mire, yo con mi marido ya no me aguanto y cada vez que llega yo trato de no discutir con él, pero él me ofende y yo no me puedo soportar y le digo un montón. Y eso todos los días, ya no sé qué hacer. Mire, pruebe algo y le dejo un montón de cosas, pero entre esas una interesante. Cuando él llegue y usted ve que ya comienza a insultarle, a decirle cualquier cosa, ponga en su boca un trago de agua bien grande y no se lo trague, manténgalo ahí, ¿no? Y él está diciendo cualquier barbaridad, aunque usted lo oiga, no bote el agua allí, no la trague. Y cuando el hombre y la pobre mujer mantuvo en su boca el trago de agua por media hora y él que está tan loca, mejor me voy porque, claro, se fue porque no quería discutir solo. Ahora, se acabó la discusión, pero yo le pregunto a usted, ¿se resolvió el problema? Se acabó la discusión, pero ¿resolvió el problema? Por supuesto que no. El odio sigue. ¿Ya? O si no, cuente hasta 100 y vaya al patio y no le oiga, cueste hasta 1,000,000 si quiere. Y eso no resuelve. No hay medicina humana que cure el mal del alma que sale de lo más profundo de tu interior. Ese rencor contra tu hermano en la familia porque crees que te robó la herencia, no se cura con agua ni con cortar hasta lo que quieras. No hay ninguna terapia que cure eso. Solo la sangre de Cristo te puede limpiar. Todo mal. Eso no, el odio que tienes no te lo comiste en algún alimento ni te lo tragaste con un vaso de agua. El odio que tienes no viene de afuera. El odio que tienes viene de tu alma. Lo que está enferma es tu alma, no tu boca, no tu lengua, en lo físico, tu alma. Y no hay capacidad humana para curar todos esos males. ¿Qué es lo que de nosotros mismos nos contamina? El Señor señala acciones naturales del mundo de pecado y que al practicarlas se rompe nuestra relación con Dios. Continuamos en el 15 de Mateo, verso 19, que dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ay, hermano, ¿de dónde sale? Algo te hizo daño, comiste algo, una sopita, un cafecito que te hizo daño y te hizo blasfemar contra alguien. No, eso no fue así. No es nada de afuera, aquí adentro. Tu mente, tus sentimientos, eso está allí. Y aflora en cada palabra. Y aflora hasta en la mirada. De repente tú llegas contento al trabajo. Buenos días, don Juancito. Buenos días, doña Chepita. Uy, le dice buenos días con miedo a alguien que le queda viendo con una mirada que le quiere destruir. Se mira, hasta en los ojos se ve la envidia, la competencia maligna. Todas esas cosas se ven hasta en el semblante. Se nota cuando la sonrisa es falsa, porque no se puede esconder lo que hay por dentro. Del corazón salen todas estas cosas. Y el mensaje de Jesús
está dirigido a volver el corazón de la gente hacia Dios. La única cura. Que ya no veas a nadie con rencor. ¿Cómo puedo hacerlo? Voltea tu corazón hacia Dios. Mira hacia Dios. Por eso en el versículo 3 Jesús señala que los discípulos pueden haber quebrantado alguna costumbre social, pero ellos, los fariseos y escribas, han quebrantado los mandamientos de Dios. Jesús dice claramente en el verso 4, Dios mandó. Esa frase es importante, hermano. Dios mandó. Jesús dice eso con toda autoridad de parte de Dios. Dice el Señor, lo que yo les voy a decir ahora que Dios mandó no es una sugerencia, no es una opción, no es una recomendación. Dios mandó. ¿Y quién es Dios? El creador y soberano. ¿Qué es lo que Dios manda que hagamos? Lo primero que debemos entender, hermanos y hermanas, es que Dios en todo lo que manda tiene una voluntad. La Biblia nos expresa con claridad cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie perezca. Bueno, y cuando dice la Biblia que nadie perezca, si esa es la voluntad de Dios, ¿alguien está en peligro de perecer? Bueno, tú que haces la pregunta, ¿estás en peligro de perecer? Toda persona desde que nace está en peligro de perecer espiritualmente, porque todos nacemos pecadores. No olvide, hermano o hermana, hay algunas frases que debemos tener aquí en nuestra mente para no olvidarlo, y lo repetimos mucho. ¿Desde cuándo es pecador usted? Algunos que tratan de hacer memoria. Pues mire, yo creo que la primera mentirita que dije fue mi abuelita, yo no sé si tenía 3 o 4 años. El primer robo que hice fue un vuelto que mi mamá me mandó a la pulpería a comprar unas naranjas y me dieron 10 centavos de vuelto y no se lo di. Y el vuelto, mamá, estaba completo. Me lo metí al bolsillo. Yo creo que tenía como 5 años. ¿De verdad? ¿Esa fue la primera vez que usted pecó? Óigame, tengo noticias para usted. Usted no pecó la primera vez que mintió, ni pecó solo la primera vez que se robó el cambio, ni pecó en alguna otra cosita. ¿Sabe desde cuándo es pecador? Desde que nació, porque nació pecador. El pecado humano no es algo que se practica, es algo que se es desde que se nace. No importa si usted dice, lo cual no puede ser cierto, mire, yo creo que pequé hasta los 10 años. Bueno, ya a los 10 años cada quien tiene un cúmulo enorme de pecaditos, pero no por los pecados que hizo, sino porque así nació. Aunque nunca peque, usted es pecador. No hay nadie que nunca peque, imposible. Pero suponga que usted crea que hasta ahora tiene 30 años, 40 años, 25 años y nunca ha pecado. No importa que nunca peque, usted es pecador, porque así nació. Y por esa razón es que todos estamos, por nuestra naturaleza pecaminosa, estamos en condiciones de perecer en la eternidad fuera de Dios. Pero segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe ahora por qué tenemos que arrepentirnos? Porque estamos en peligro de perecer. ¿Y por qué estamos en peligro de perecer? Porque nacimos pecadores. El Señor no quiere que perezcamos. El Señor no quiere que nos vayamos a la eternidad del infierno fuera de Él. ¿Por qué habríamos de perecer? Porque todos hemos pecado delante de Dios. Romanos 3:23. Y yo creo que todos aquí lo sabemos de memoria. Y los que no lo saben de memoria, mire, yo primera vez que vengo a la iglesia, apréndaselo, porque aquí está una sentencia para todos. Por cuanto todos pecaron, el Señor Jesús no tiene ninguna duda. Por cuanto algunos, yo creo que hay algunos que no, todos pecaron. ¿Cuál es el resultado? Y están destituidos de la gloria de Dios.
Qué trágico pensar que todos, no hay uno solo que escape. Y esto no es por condición de calidad o cantidad de pecado. Pastor, yo creo que sí es cierto, pero yo no creo que los que tengamos un promedio de 20% de pecado, después de 25% sí, pero yo no soy tan pecador como aquel. O yo peco menos que aquel otro. Mira, querido amigo, amiga, hermano, hermana, el Señor Jesús aquí no está estableciendo de categorías de pecadores. Una sola mentirita o un solo deseo y ya. Repito lo que ya dijimos, ¿verdad? No es que ahora eres pecador, naciste pecador. Pero normalmente comenzamos a valorarnos. Yo soy más, yo soy menos, el otro es un pecador mediano. Aquí no escapa ninguno. Ya naciste pecador y vas a perecer. ¿Cómo cambiamos ahora esa situación? ¿De qué modo podemos cambiar esa situación? Mire bien en el libro de los Salmos, el capítulo 51, en el verso 5, dice la Escritura: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No está diciendo el escritor: he aquí, soy pecador desde la primera mentirita que pronunciaron mis labios. No, desde que estaba en el vientre de mi madre ya tenía una naturaleza de pecado. En pecado me concibió mi madre. Fíjese bien que no dice aquí: en pecado me hizo nacer mi madre. No, antes que nacieras ya eras pecador. ¿Cómo podemos librarnos de perecer? ¿Dios ofrece alguna salida de esta trágica situación? Sí, la ofrece. Dios nos ha dado la salida a través de su Hijo Jesucristo. ¡Qué gran noticia! Sí, hay salida para transformar para siempre esa naturaleza pecaminosa con la cual todos hemos sido concebidos y nacidos. Cristo es la única vía que Dios ha establecido para mostrarnos su amor. Así como conocemos muy bien Romanos 3:23, también estoy seguro que conocemos muy bien Romanos 5:8. ¿Lo podemos decir? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire bien qué interesante. Aun cuando pecamos, el Señor Dios no tuvo cuidado con eso de decir: estos pecadores no merecen nada de mí. Sí, es cierto, no lo merecemos, pero aún así Él tuvo compasión de nosotros y envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y esto de morir, hermanos y hermanas, ¿qué tiene que ver el pecado con morir? Es que el que nace pecador merece morir. No estamos hablando del morir en el cuerpo ahí cuando tenemos un cuerpo en la vela. No, morir en la eternidad. Porque de morir todos así en el féretro, todos vamos a morir. Como se dice siempre, ¿verdad? Todos estamos en la fila. Lo que pasa es que no sabemos el orden, pero estamos en la fila. ¿Sí o no? Cuando hablo de estas cosas hay muchos que se asustan. Pero es mejor que nos hagamos idea clara de que nos falta mucho para morir a todos, pero vamos a morir. Pero no es de esa muerte que se está hablando aquí, sino de la muerte eterna. No importa si te mueres hoy o dentro de 100 años, fuera de Cristo, el mismo final de condenación hay. Y por eso es urgente cambiar esta situación. ¿Cómo podemos cambiarla? ¿De qué modo hay oportunidad para que nosotros no muramos en la eternidad? ¿Sabes qué? Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir en el lugar que nosotros debíamos morir. La diferencia es que Él es el Hijo de Dios, por tanto, siendo Dios, se levantó victorioso sobre la muerte. Y por eso no está muerto. Si nosotros hubiésemos muerto en la eternidad por nuestros propios pecados, no hay manera de salvarnos. Pero Él sí se rescató a sí mismo porque Él es Dios. Solo Cristo puede librarnos del pecado. Juan el Bautista dijo del Señor Jesucristo en Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Óigame, qué tremendo poder el del Señor Jesucristo. Quita el pecado del mundo. Cuando el Señor reine con nosotros, la iglesia, aquí en este mundo, el Señor tendrá dominio total sobre el pecado. Y en la eternidad no habrá más pecado, porque nosotros habremos sido santificados por completo, con Él y para Él. ¿Cómo puede Cristo librarnos del pecado? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¡Ah, qué bendición, hermanos y hermanas! Todo aquello que ya mencionamos: idolatría, murmuración, odios, rencores, envidias, todo eso es lavado por la sangre de Cristo en nuestra vida interior. Ser cristianos, hermanos y hermanas, no es venir bien peinados y bien vestidos a la iglesia. Y yo no estoy diciendo, por supuesto que todos andamos con la mejor manera de presentación que podemos, pero eso no te hace cristiano. El Señor no quiere lavar tu pelo ni tu ropa, tu alma, que no la puedes tocar. Eso quiere lavar. Tu alma, tu mente, tus pensamientos. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Yo quiero ser lavado, claro que sí, pero ¿cómo? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el medio? ¿Qué debemos hacer para recibir el perdón de nuestros pecados? El capítulo 3 de Juan, el Evangelio de Juan, ojalá que pudiéramos leer todo el capítulo 3, hermanos y hermanas, en su vida devocional en esta semana, porque todo el capítulo 3 es importante para nuestro entendimiento de la salvación. Los versos 17 y 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Mira, no tiene sentido enviar a su Hijo para condenarlo, es para salvarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, con esta lectura sencilla de estos dos versículos, yo quiero preguntarle a usted: ¿cuál es la palabra, el verbo más importante aquí? Aquí aparece, ¿no? No envió a su Hijo, enviar. Para condenar al mundo, condenar. Sino para que el mundo sea salvo, ser. El que en Él. Ahora la pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? La palabra creer es la más importante de toda la Biblia. Está el entender la voluntad de Dios. El entender la voluntad de Dios me lleva a creer. Está el vivir en santidad. El vivir la santidad de Dios me permite dar testimonio. Pero ¿cómo inicia todo? Creer. Y aquí, mire, está la diferencia clara entre el que cree y el que no cree. ¿Cuál es el resultado de creer? El que cree ya no es condenado como merecía serlo, por tanto es salvo. Y el que no cree ya ha decretado para sí mismo su propia condenación. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, no compliquemos tanto el Evangelio. El Evangelio consiste en creer en Cristo para ser salvo para la eternidad. Creer en Jesucristo es todo lo que Dios demanda de nosotros. Y cuando decimos que es todo lo que Dios demanda de nosotros, implica una decisión que cada uno tiene que hacer. La salvación en Cristo demanda una decisión personal: recibirla por fe o rechazarla. Y yo quiero insistir, hermanos, que esto tiene que ver con una decisión personal. Nadie puede decidirlo por usted, ni su mamita, que le quiere mucho, porque todos como mamitas y papitos amamos a nuestros hijos, pero no podemos hacer nada más que transmitir el Evangelio. La decisión tiene que ser de cada uno de ellos, y ojalá que cumplamos esa parte.
Orar por nuestros hijos, por nuestros parientes, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por el que me quiere y el que no me quiere, por el que quiero y el que no quiero, porque el mandato de Dios es predicar a toda criatura. Pero toda criatura debe por sí misma tomar una decisión frente a Dios. Juan 3:19 dice la Escritura, y esta es la condenación. ¿En qué consiste la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque eran pecadores, porque sus obras eran malas por naturaleza. ¿Y por qué hay hijos desobedientes? El niñito de 3 y de 4 años, usted le manda a hacer una cosa y él no quiere. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Y si usted le regaña por algo, se pone enojado y le grita 4 cosas. Ay, antes en nuestros tiempos de algunos de nosotros, ¿verdad? Le gritábamos a los padres y pasábamos castigados una semana, con dolor en todo el cuerpo. Ahora el niño le grita 4 cosas a la abuelita y la abuelita le tiene miedo al bebé. Y mamá y papá no le puede decir nada porque me acusa delante de las leyes, ni quiera Dios, el ministerio de la familia. Y vaya a decirle a la maestra y el maestro dice, no, yo no puedo tocar a su niño porque ahora están parados por leyes. Bueno, todas esas cosas, qué mundo más trágico el que vivimos. Hermanos, hermanas, porque el pecado es parte de la naturaleza, es la naturaleza nuestra. Somos pecadores por naturaleza. Y dice aquí claramente, el pecado te mueve a amar más las tinieblas que la luz de Cristo, que la palabra de Cristo, que la salvación de Cristo. Solo hay una oportunidad para todos, la luz de Cristo. La puerta abierta por Cristo a partir de su muerte y su gloriosa resurrección quedó abierta la puerta ¿para cuántos? ¿Para quiénes? Para todos, sin ninguna condición humana. Es que yo no tengo dinero, es que yo soy pobre, es que yo no tengo inteligencia. No, hermano, hermana, amigo, amiga, toda persona tiene acceso a la puerta ancha del Señor Jesucristo, que fue abierta tan ampliamente por la gracia de su sangre derramada por nosotros. Tus buenas costumbres expresan tu buena voluntad de realizar una vida adecuada frente a los demás, pero eso no es suficiente para alcanzar el perdón de Dios y su salvación. Nadie puede alcanzar el perdón de Dios por sí mismo. Dios no quiere que tú perezcas por la eternidad. Lo que Dios quiere es que procedas al arrepentimiento. Solo tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás perdonado de todos tus pecados. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la bendición maravillosa de esta palabra que nos exhorta a todos, Señor. Aquí no hay uno solo que escape de la exhortación de tu palabra cada vez que hablamos de ella, cada vez que la recibimos. Ahora te rogamos que tu Espíritu Santo complete la obra en el corazón de cada uno de nuestros invitados, de modo tal que accedan al arrepentimiento, abriendo sus corazones a tu santa palabra. Sigan orando, hermanos y hermanas. Una corta invitación a todos aquellos que nos visitan, y a lo mejor alguna persona que ya no se siente visita, pero que no ha tenido una relación personal con Jesucristo. Este es el momento de arrepentirse de los pecados. Este es el momento de llegar a Jesús y decirle: Señor, ahora entiendo que todo consiste en creer o no creer, no en la buena costumbre de ser religioso, no en la buena costumbre de hacer cosas buenas como dar de comer a todos los pobres, visitar a los presos, ayudar al desvalido. Eso es necesario hacer, pero eso no te hace salvo. Lo único que te da acceso a la salvación en Cristo es que le recibas en tu corazón. Yo quiero dar oportunidad a cada persona que está entre nosotros. Pastor, ore por mí. Yo quiero aceptar a Cristo. Quiero que el Señor transforme por completo mi vida. Pastor, ore por mí. Yo quiero orar por ti. Dame una señal con tu mano en alto. Toda aquella persona que quiera ser transformada por Cristo, a partir de hoy, en este momento,
por creer en Él, levanta tu mano. Yo voy a orar por ti. Dios te bendiga, hermana. ¿Alguien más levanta su mano esta mañana? Pastor, ore por mí. Yo necesito esa salvación. Urgentemente yo necesito esa salvación. No había entendido esto de creer en el Señor. Yo creí que con venir a la iglesia o tener algunas buenas costumbres que van a lo social, con lo cual procuraba que la gente hablara bien de mí. No se trata de eso. Es que recibas a Cristo en tu corazón. Por última vez, levanta tu mano si no lo has hecho, para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Padre, te damos gracias. Tu palabra ha sido predicada. Oh, te rogamos por aquellas personas que no lograron hacer su decisión, que esta palabra quede penetrada en lo más profundo de sus corazones, de sus pensamientos, y que tu Espíritu Santo les mueva a tomar una decisión por Cristo. Oramos en el nombre poderoso, bendito y santo de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.